Este tiempo de reflexión con nuestra hermana Marina. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque nos pone retos, ¿verdad? Retos y de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo importante, que estos retos estén basados, fundados en lo que dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por este tiempo, por esta reflexión. No dejemos de orar, es de vital importancia que nuestra vida de oración siga creciendo cada día y más en estos tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. Pues vamos a pasar a la predicación de este día, de este domingo, Día del Señor, día en que nos podemos gozar delante de Él, podemos alabar su nombre, bendecir su nombre y gloria a Dios. Vamos a continuar. Yo te voy a pedir que me acompañes. Vamos a estar estudiando el libro de el profeta Daniel en este día. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Si tienes ahí tu Biblia, pues ábrelo ahí en el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En el capítulo 9 vamos a leer los versículos 20 al 23. Vamos a leer estos versículos, a ver qué nos dice nuestro Señor en este día, qué nos va a hablar en este día. Dice así, Daniel 9:20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria a Dios. Quiero que subraye en el versículo 23 lo que le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Le dice: yo he venido para enseñártela porque tú, es esa frase, porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Y vamos a hablar de esa frase el día de hoy. Fíjense cómo este pasaje nos muestra cómo el profeta Daniel estaba en oración, hablando de este tema de la oración. Quiero decirles que yo nunca me pongo de acuerdo con mi esposa, con la hermana Marina, acerca de lo que vamos a compartir, pero bueno, va muy ligado a lo que nos estuvo compartiendo acerca de la oración esta mañana nuestra hermana en la reflexión. Dice que este pasaje muestra al profeta Daniel que estaba en oración y ruego delante de Jehová, su Dios, nuestro Dios, y de repente tuvo una visión. Él vio como el ángel Gabriel viniendo desde el cielo, ¿verdad? Dice, volando con destreza, como un ángel, vino a darle un mensaje. Le dijo: vengo a darte, Daniel, vengo a decirte que desde que comenzó tu oración, desde que comenzaste a orar por esta petición que estás orando, se me dio la orden allá en el tercer cielo de darte respuesta a tu oración. Ahí nos podemos ir preguntando, bueno, ¿quién le dio esa orden, verdad? Bueno, pues sabemos que los ángeles están bajo la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Le han de haber dado la orden de que tenía que responder a esa oración. Dice que y dice el ángel, y se te está dando la respuesta por una simple y sencilla razón. Porque tú, Daniel, eres muy amado. Amén. Eres muy amado. Recordemos que lo importante de nuestras oraciones
no es que sean muy bonitas, ¿verdad? Sí es importante que estén fundadas, basadas en los principios que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración, pero lo importante de la oración, de nuestras oraciones, es que sean respondidas. Gloria a Dios. Aquí una oración de Daniel, que un poquito más adelante vamos a ver por qué oraba Daniel, pero esta oración fue respondida. Dice, y desde que comenzaste a orar, fue dada la orden a darte respuesta a esa oración. Si vemos la vida del profeta Daniel, pues él tuvo éxito, fue un hombre de éxito en su vida de oración. Gloria a Dios. Tú eres muy amado, le comenta el ángel Gabriel. O sea que Daniel no solamente era conocido allá en el cielo, dice la Escritura, la palabra de Dios, que también era muy amado. En el cielo conocían al profeta Daniel, pero también lo amaban. El Padre, dijimos, el Hijo, el Jesús, el Espíritu Santo lo amaban. Pero no más ellos, dice que hasta los mismos ángeles de Dios, porque tú eres muy amado. Yo creo que cuando le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel, tú eres muy amado, pues también el ángel o los ángeles lo estaban amando, los ángeles obedientes, no sé, Gabriel, el ángel Miguel, millones de ángeles creados allá por Dios que están en el cielo, yo creo que amaban y que son obedientes al Dios creador, amaban también al profeta Daniel porque era conocido allá en el cielo. Y aquí la primera pregunta que nos podemos ir haciendo es, ¿por qué conocían allá en el cielo y amaban a este profeta, al profeta Daniel? ¿Será que Dios tiene sus consentidos? ¿Tendrá Dios sus hijos consentidos? Así me dijo una vez un pastor, me dijo, a mí se me hace que tú eres uno de los consentidos del Señor. Pero ¿será que realmente tenga Dios consentidos? ¿O será porque el profeta Daniel se había ganado este privilegio de ser muy amado? Dios nos ama, sabemos que eso dice la Escritura. Pero aquí al profeta Daniel no nomás le dice que era amado, dice que era muy amado. Gloria a Dios. Y yo les hago una pregunta para ir comenzando, ¿verdad? A aterrizar el mensaje. ¿Les gustaría, a ti te gustaría que en el cielo se expresaran así de ti? ¿De esta misma manera? Que cuando oras sepas que eres muy amado, que eres conocido, que en cualquier momento hasta un ángel puede bajar, hablar contigo y darte una respuesta, llevarte un mensaje, como sucedió aquí con el profeta Daniel. ¿No te gustaría a ti que seas muy amado allá en el cielo, en el tercer cielo? No sé, ahí pon tu nombre, ¿verdad? Pon qué sé yo, Filemón. Te damos respuesta a tus oraciones porque eres muy amado. Pongan ahí su nombre en lugar del nombre de Filemón, ¿verdad? Juan, te damos respuesta a tus oraciones, a tu oración. Te estamos dando respuesta porque eres muy amado. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Daniel era muy amado? Eso es lo que nos podemos preguntar. ¿Por qué era muy amado? ¿Por su linda cara? Vamos a ver quién era el profeta Daniel. ¿Quién era este profeta tan conocido en la Escritura? Dice que Daniel, siendo un joven de 15 años, fue llevado cautivo, prisionero, a Babilonia. Y Babilonia es la cuna de la idolatría mundial. ¿Cuándo fue llevado cautivo? Bueno, Daniel es un israelita, un judío, vivía en Jerusalén. Y cuando vino el rey de Babilonia, este imperio, entró y tomaron cautiva la ciudad de Jerusalén. Y se destruyeron la ciudad, destruyeron el primer templo construido por Salomón,
lo destruyeron, quemaron la ciudad y se llevaron a muchos cautivos, mataron a mucha gente. Probablemente los padres de Daniel fueron asesinados, porque ya no se habla de sus padres estando allá cautivos en Babilonia. Fueron llevados cautivos, prisioneros a Babilonia. No nada más él, dice que él fue llevado él y otros amigos. Aunque los historiadores dicen que estos amigos eran familiares precisamente de Daniel. Eran primos, Ananías, Misael, Azarías, ¿sí? Eran familiares también de Daniel. Y ellos también fueron llevados, siendo jóvenes, prisioneros a Babilonia. Lo más seguro es que al momento de ser llevados Daniel y sus primos, digámoslo así, lo más seguro es que al momento de ser llevados prisioneros hayan sido también castrados, porque en la antigüedad se utilizaba que cuando alguien era llevado cautivo hacia otra nación y querían estar y los ponían en el palacio real, tendrían que ser castrados para poder estar delante del rey. Era un requisito. Dice aún la escritura que ellos estaban bajo las órdenes del jefe de los eunucos, y los eunucos significa que eran todos aquellos que habían sido castrados, y ellos estaban bajo las órdenes de él. Entonces probablemente a la edad de 15 años hayan sido también castrados Daniel y sus amigos, o sus primos, o sus familiares, como queramos llamarle. Dice la escritura que él permaneció cautivo por los siguientes 70 años ahí en Babilonia. Estamos hablando de Daniel, de sus antecedentes. Y Daniel, dice la palabra de Dios, que él se distinguió por su sabiduría, por su administración, se distinguió por su liderazgo espiritual. Amén. Daniel tuvo entendimiento y revelación en sueños, en visiones. Por ejemplo, le reveló el significado del sueño que tuvo Nabucodonosor, de la estatua. Y ahí surgió la profecía que se conoce en la Biblia como el tiempo de los gobiernos de los gentiles, esa estatua que vio el Nabucodonosor, y que el único que pudo explicarle el sueño fue precisamente Daniel. Dice la palabra que lo hallaron 10 veces más sabio a Daniel e inteligente que todos los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos que había ahí en Babilonia, que repito, es la cuna de la idolatría mundial. Babilonia surgió cuando levantaron la torre de Babel, ¿verdad? Y Babel sabemos que significa confusión. Pero todos estos atributos y cualidades, quiero decirles que no le fueron dados de a gratis a Daniel, sino que Daniel tuvo que trabajar por ellos y tuvo que ganárselos a pulso. Gloria a Dios. A Daniel no le dieron las cosas de a gratis, él se las ganó, él las trabajó para obtenerlas. Y vamos a ver qué hizo Daniel para ganarse estos atributos, estando ahí precisamente cautivo en Babilonia, donde, repito, estuvo 70 años. 70 años, llegó siendo un jovencito y pasaron 70 años y tuvo que lidiar muchas cosas. Y quiero que aprendamos hoy qué tuvo que hacer Daniel para ganarse esa frase dada por el ángel: tú eres muy amado. Por algo era muy amado Daniel. Miren, en primer lugar podemos ver ahí en el libro del profeta Daniel, que Daniel nunca perdió su identidad como parte del pueblo escogido de Dios. Él era un israelita, parte del pueblo de Dios, y nunca perdió su identidad. Nunca quiso contaminarse, por ejemplo, con la comida del rey. Si vemos ahí en Daniel capítulo 1,
vamos a Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a ver qué hizo Daniel cuando llegó ahí cautivo, siendo un joven. 1, 8 y 9, leemos, dice así: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente, perdón, no es cierto, estoy en el 2, en el 1 vamos, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Gloria a Dios. Aquí la comida del rey, ¿qué representa o qué representaba esa comida del rey? Bueno, aquí representa que Daniel no quería contaminarse con esa comida. Y esa comida representa lo mundano, lo pagano, lo pecaminoso. Había alimentos que comía el rey de Babilonia que no eran aceptables, no estaban permitidos dentro de la dieta de un israelita que Dios les había ordenado ahí cuando Dios dio las leyes al pueblo de Israel. Les dijo qué alimentos podían comer y cuáles alimentos no podían comer. Bueno, él no se quiso contaminar, Daniel no se quiso contaminar, no quiso perder su identidad como hijo de Dios, como un hijo del pueblo escogido por Dios, del pueblo de Israel. Y entonces eso representa la comida, lo mundano, lo pagano, lo pecaminoso, lo que va en contra de la palabra de Dios. Dice ahí la escritura que hasta les cambiaron el nombre a Daniel y a sus familiares, a sus primos, les cambiaron el nombre por nombres paganos. Por ejemplo, a Daniel, que significa Dios es mi juez, dice que le pusieron por nombre Belsasar, que significa el dios Bel, un dios pagano, protege al rey. Le cambiaron el nombre, le quisieron cambiar el nombre, pero Daniel no lo permitió. ¿Sí? Él no permitió que le cambiaran el nombre, que le cambiaran la identidad. Es más, así Satanás le ha cambiado el nombre a mucha gente y les ha puesto nombres mundanos, paganos, adoradores de ídolos. Eso es lo que hace el diablo, Satanás. Quiere robarte tu identidad divina como Dios, y a muchos se las ha robado. Le robó esa identidad divina, se la robó en primer lugar, se la robó a Adán, a Eva. La historia del hijo pródigo que conocemos, que Jesús habló como una parábola en el Nuevo Testamento, como una enseñanza. Bueno, ahí se ve cómo el diablo, Satanás, le roba la identidad al hijo pródigo. Se pierde en el mundo, en el pecado, se revuelca con los cerdos, porque había perdido la identidad que tenía en la casa de su padre. Gloria a Dios. Y así a mucha gente, el diablo, a muchos en el mundo, Satanás les ha robado la identidad. Pero Daniel no lo permitió. A veces, hasta cristianos ya, Satanás viene y los engaña y les roba la identidad y el propósito que tiene Dios para sus vidas como cristianos. Y les cambia y nos quiere cambiar la identidad por una identidad pagana, por una identidad mundana, que no tiene que ver con Dios, con la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dice que Daniel no permitió que le cambiaran esa identidad. Y dice la escritura que aún el jefe puso en gracia delante de los ojos del jefe de los eunucos. Y les ayudó a que no se contaminaran a él y a sus amigos con la comida del rey. Dios te va a ayudar.
Es bien importante que entendamos esto, que aunque el diablo trata de cambiarte o te ha cambiado, si tú es la primera vez que escuchas este mensaje de salvación en Cristo Jesús, si el diablo te ha cambiado la identidad, tú puedes recuperar esa identidad en Cristo Jesús. Amén. Dios te va a ayudar, Dios te pondrá en gracia. Amén, para que te quiten esa identidad mundana y recibas esa identidad divina, para que seas hecho nuevamente, como dice Juan 1, nuevamente seas hecho hijo de Dios, porque la perdiste esa identidad con el pecado. Gloria a Dios. Entonces, eso fue lo primero que hizo Daniel, no perder su identidad. En segundo lugar, Daniel sabía que el único que revela los misterios es el Dios del cielo y cuya morada no es con la carne. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 11, ahí le damos vuelta a la página, 2:11, y vamos a ver lo que dice la escritura. Dice así: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí está hablando en plural los dioses, hablando de Elohim, del poderoso Dios Trino, el Padre que fue revelado en la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dice Daniel, le dice a Nabucodonosor: mira Nabucodonosor, este sueño que tuviste, que ni siquiera nos estás contando qué sueño tuviste, sino que quieres que nosotros te lo digamos y te lo revelemos. Bueno, no hay ningún Dios en el mundo, ni nadie que pueda declararlo, más que el Dios o Elohim, dice, cuya morada no es con la carne. Daniel, quiero decirte que era un hombre espiritual, era muy espiritual. Y sabía que el Dios del cielo, el Dios espíritu, porque Dios es espíritu, como Jesús nos lo reveló ahí en Juan capítulo 4, se lo reveló ahí a la mujer samaritana, le dijo: Dios es espíritu. Amén. El profeta Daniel sabía que Dios es espíritu y que no habita en la carne. Es más, cuando viene Dios, el Espíritu Santo de Dios a tu vida, no viene a tu carne, a tu cuerpo, viene a tu espíritu. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Daniel no andaba conforme a la carne. Muchos quieren que Dios llene sus vidas, llene su carne. Pero no, Dios no llena tu carne, ni tiene relación con tu carne. Dios tiene relación con tu espíritu, con tu vida. Por eso de ahí la importancia de tener una vida espiritual, de tener una vida de oración, porque Dios va a hablar a tu espíritu, no te va a hablar a tu carne. Si tú crees que Dios vaya a tratar con tu carne, Dios no trata con nuestra carne, trata con nuestro espíritu. Amén. Daniel no andaba conforme a la carne, sino conforme al espíritu, como dice Romanos 8. Que andemos no conforme a la carne, sino que si somos hijos de Dios, andemos conforme al Espíritu. Entonces, en segundo lugar, para llegar a ser muy amado, necesitamos ser espirituales. Gloria a Dios. Uno, no perder nuestra identidad. Y en segundo lugar, para llegar a ser muy amados allá en el cielo, para que se nos reconozca en el cielo como muy amados, pues tenemos que ser espirituales. Gloria a Dios, ¿vamos bien? Hay otro punto, el tercero, que yo veo que podemos ver en la vida del profeta Daniel, que el profeta Daniel era precisamente un hombre de oración. Amén. Cuando el imperio Medo-Persa, gloria a Dios, conquistó al imperio babilónico en el año 539 a.C., los enemigos de Daniel, para
poderlo destruir porque le tenían envidia, porque veían que Daniel era también muy amado también hasta por el rey persa, el rey medo-persa. Hicieron un edicto donde prohibían que, y sabían que lo que hacía Daniel, que tenía una vida de oración, hicieron un edicto que cualquiera que orara en un lapso de 30 días a otro dios que no fuera al rey medo-persa, pues sería echado al foso de los leones. Es más, vamos a leer ese antecedente ahí en el capítulo 6, estamos hablando de Daniel, estamos viendo quién era Daniel, 6, versículos 9 al 11, vamos a ver lo que dice ahí la escritura, dice así: firmó pues el rey Darío, este rey medo-persa, el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso no lo detuvo, ese edicto. Gloria a Dios. Versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres detractores y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Como decía nuestra hermana al principio, ¿verdad? Tenemos que tener una vida disciplinada de oración, no orar de vez en cuando. Daniel oraba 3 veces al día. Algunos dirán, sí, yo también oro 3 veces al día por los alimentos, por el desayuno, la comida y la cena, doy gracias a Dios. Bueno, pues esa es una oración por los alimentos, pero no es una disciplina de oración como oraba, como estaba acostumbrado Daniel. Por eso era reconocido en el cielo, era conocido porque tenía comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí se nos invitó hace ratito a tener por lo menos 1 hora de oración, 1 vez al día. Bueno, aquí, fíjense la diferencia con el profeta Daniel. Él oraba 3 veces al día. O sea, tenía una disciplina y oraba como antes. Dice que oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, hacia el templo que estaba en Jerusalén. Esa era una costumbre del pueblo de Israel. Querían regresar, los israelitas querían regresar, el profeta Daniel quería regresar al templo, a Jerusalén, a reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Gloria a Dios. Pero él no había perdido ni su identidad, ni su vida de oración. Y no le importó el edicto. No le importó el edicto que había sacado el rey o los enemigos, y que habían convencido, de los enemigos de Daniel, y que habían convencido al rey que sacara ese edicto. No le importó, él siguió orando. ¿Sí? Él tenía esa sana costumbre, orar 3 veces al día. Hizo caso omiso, no le importó ese edicto, no se escondió siquiera, no escondió que tenía una vida de oración el profeta Daniel. Abrió las ventanas como lo hacía antes, siguió orando a su Dios. No perdió su intimidad con el Señor. Siguió con su disciplina de oración todos los días. Era un hombre agradecido, dice ahí la palabra. Sí, que oraba y daba gracias delante de su Dios. Esa es otra cualidad por la cual se nos puede reconocer y conocer allá en el cielo, cuando somos agradecidos. Una persona agradecida va y se acerca al Señor, como dice el salmista: no olvido ninguno de tus beneficios. No olvido ninguno de los beneficios del Señor. Yo en mi tiempo de oración muchas veces le doy gracias al Señor por todos esos años que me permitió trabajar en los bancos, casi 40 años. Yo le doy gracias al Señor, le digo: Señor, gracias por todo ese tiempo que tú permitiste que yo trabajara. Le doy gracias porque ahora el Señor me permite dedicarme de tiempo completo a Él,
a su servicio, y le doy gracias. Dios sabía cuándo iba yo a comenzar a servirle ya de tiempo completo. Como una vez Moisés, ¿verdad? Que quería ya empezar a servir a Dios, y Dios le dijo, no, ¿sabes qué, Moisés? No estás listo, te me vas 40 años allá al desierto, y se lo llevó al desierto. Moisés dijo, pues ya matando a este egipcio, pues ya voy a empezar a servir a Dios. No era el tiempo. El Señor se lo llevó 40 años al desierto y ya después lo regresó. Y entonces ya se le mostró el Señor ahí en la zarza ardiente a Moisés, cuando fue el tiempo de Dios. Amén. A Daniel no le importó, no hizo caso omiso. El diablo siempre va a tratar de que no ores. Esa es la lucha, la guerra. Tenemos una guerra espiritual y el diablo no quiere que ores. Mientras Satanás te tenga atado y te tenga sin vida de oración, él es feliz. Dice, mira, se dice cristiano, pero pues no ora, o sea, no es un peligro. No eres un peligro para Satanás. No te metes con el diablo, entonces haces como que una tregua, ¿verdad? Estás mejor posicionado, por así decirlo, con Satanás que con el Dios de los cielos, de allá arriba. Porque no oras, no tienes comunión con el Señor. No buscas al Señor, no tienes una disciplina de oración. Daniel oraba 3 veces al día, era muy agradecido, oraba, daba gracias a su Dios. Y a pesar de todo, vean cómo era la vida de Daniel. A pesar de que estaba cautivo, a pesar de la cautividad, a pesar de que lo habían castrado, a pesar de las prohibiciones, de los edictos, a pesar de todo, Daniel seguía confiando en su Dios. Amén. Por todo esto Daniel era conocido en el cielo, y no nada más conocido, era muy amado en el cielo. Sus oraciones eran escuchadas por el Padre. Imagínense, 3 veces al día venía, Señor, gracias te doy, Señor. Tiempo de oración. Tenía tiempo de oración. Su prioridad era estar delante de la presencia de su Dios. Esa era la prioridad en la vida de Daniel. Era reconocido, ya dijimos, también por los arcángeles, por los ángeles. Era amado por ellos. Hasta Gabriel fue a visitarlo. Gloria a Dios. Como respuesta de Dios a Daniel en este caso, cuando a Daniel lo acusaron y fue echado al foso de los leones, dice la Escritura que el Señor cerró la fauce de los leones. Amén. Cuando cayó en ese foso el profeta Daniel, los leones no le hicieron nada. Es más, Daniel los usó como almohaditas, como almohadas para dormir esa noche. Amén. Y durmió muy a gusto Daniel ahí entre los leones. Porque dice que ni el rey durmió aquella noche. Porque, ¿saben qué? Que el rey también amaba a Daniel. Hasta un rey pagano amaba a Daniel por la sabiduría que tenía. Por lo buen administrador que era el profeta Daniel. Hasta los del mundo lo amaban a Daniel. Cuando echaron a los leones a sus detractores, dice la Escritura, que los leones inmediatamente los devoraron. O sea, a Daniel toda la noche no le hicieron nada, pero cuando fue encontrado vivo en la mañana, cuando fue el rey a buscar a Daniel, y le preguntó, Daniel, ¿todavía estás vivo? Y dice, sí, acá estoy, ¿verdad? Estaba medio dormido aquí con mi almohadita de león. Dice que nada más lo sacaron y aventaron a los detractores de Daniel. Inmediatamente los leones se los devoraron. Fueron su desayuno para los detractores, para Satanás, que no quiere que ores. El diablo no quiere que ores. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto? Por eso necesitamos orar, estar en la brecha, tener una vida de oración disciplinada,
para que se nos reconozca, para que nos escuchen allá en el cielo, para que nos respondan. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Voy bien o me regreso? ¿Vamos entendiendo la palabra? Lo que el Señor quiere mostrarnos en este día. Otro punto importante y que quiero que veamos es el contexto precisamente del capítulo 9 que leímos al principio. Dice que podemos ver que Daniel estaba orando, pero vamos a ver por qué oraba. ¿Por qué oraba Daniel? Si vemos en el contexto, en todo el capítulo 9 a partir del versículo 3, dice que Daniel estaba orando por su pueblo, estaba orando por la nación de Israel, ni siquiera estaba orando por cuestiones personales, él oraba porque le dolía que el pueblo de Israel estuviera cautivo ahí en Babilonia. Él quería que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. Dice que el profeta Daniel, escudriñando las escrituras, estaba leyendo al profeta Jeremías, que fue un profeta un poquito antes que él, fue contemporáneo de él, pero un poco antes de él. Y estaba leyendo que en el profeta Jeremías, que había escrito, profetizado Jeremías, que la cautividad del pueblo de Israel solo duraría 70 años. Y ahí como que se le abrieron los ojos al profeta Daniel, tuvo revelación, dice, pues mira, a mí me trajeron hace casi 70 años aquí a Babilonia. Ya tengo ya casi 70 años y por lo tanto ya va a cumplirse esos 70 años. O sea, pronto ya se va a acabar la cautividad de Israel ahí en Babilonia. Y eso estaba orando Daniel. Decía, Señor, acabo de leer. Es como cuando a nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Y el Señor nos da revelación de un misterio, entendimiento. Nos habla del arrebatamiento y dice, Señor, mira, ya entiendo. Ahora estoy esperando ese momento, el arrebatamiento. Bueno, Daniel estaba esperando que terminaran esos 70 años de cautiverio y poder regresar a Jerusalén. Por eso oraba el profeta Daniel. En el capítulo 9, en el versículo 3 hasta el 19, está la oración de Daniel por su pueblo, por su pueblo Israel, para que regresara a Jerusalén. Es más, esta oración, quiero decirles que es la más extensa del Antiguo Testamento. No hay otra oración más larga en el Antiguo Testamento que esta oración de Daniel, ahí en el capítulo 9, versículos 3 al 19. Amén. Es la oración más larga del Antiguo Testamento. Y así estaba orando por esta revelación, por lo que había sido revelado a Daniel leyendo la Escritura, a Jeremías. Y por eso viene la respuesta de Dios que leímos más adelante en los versículos 20 al 23 que leímos en el texto inicial. La respuesta de Dios a Daniel fue a través del del ángel Gabriel, y le dice, tus oraciones han sido escuchadas desde el principio y por eso vengo a darte esta revelación. Pero la revelación que recibió Daniel no fue nada más de esos 70 años. Daniel recibió una revelación todavía más grande de lo que él estaba pidiendo. Si leemos en Jeremías 33:3, como está escrito, fíjense lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 es el teléfono, ¿verdad? Se le conoce como el teléfono celestial. Gloria a Dios. Jeremías 33:3.
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Cuando somos fieles en lo poco, quiero decirte, Dios siempre nos dará más de lo que pedimos o entendemos. Amén. Daniel solo quería saber si ya pronto terminaría el cautiverio de su pueblo y regresarían a Jerusalén. Eso es todo lo que quería saber Daniel, era su prioridad. Pero Dios les da una respuesta más grande. Dios le respondió y le dio la profecía más completa y exacta que está revelada en la Biblia. Le reveló Dios al profeta Daniel lo que le pasaría a su pueblo de Israel por los siguientes 2500 años. Gloria a Dios. No nada más lo que iba a acontecer en esos primeros 70 años, no. El Señor le reveló lo que le pasaría a Israel por los siguientes 2500 años. Le reveló la profecía de las 70 semanas, que sabemos que son 70 semanas de años. Amén. Pero bueno, ese es otro tema que hemos estudiado y seguiremos estudiando al respecto. Le reveló el Señor cómo vendría en ese tiempo, en esa profecía de las 70 semanas, cómo vendría el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, por primera vez, y sería rechazado por el pueblo de Israel, y que regresaría por segunda vez, y que en su segundo retorno, o en su segunda venida, entonces ya sería aceptado también por el pueblo de Israel. Amén. O sea, le dio una profecía perfecta, exacta, y la más grande que podemos encontrar, y la más exacta en el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo, cuando dio su famoso discurso del Monte de los Olivos, ahí en Mateo 24, en Lucas 21, registrado también ahí en Marcos 13, ¿verdad? Nos refirió a sus discípulos y nos refirió a nosotros, claramente, que fuéramos y leyéramos el libro del profeta Daniel para que pudiéramos entender. Hasta Jesucristo mismo utilizó el ejemplo del profeta Daniel. Amén. Por eso Daniel era muy amado, era conocido por todas estas atributos que estamos, cualidades que estamos estudiando, predicando. No fue por su linda cara. No era muy amado Daniel en el cielo por su linda cara, sino por lo que él era, lo que él hacía, por sus principios, por su práctica en las cosas de Dios. Por todos estos atributos y cualidades, el profeta Daniel se ganó el privilegio no solo de ser conocido allá en el cielo, sino también de ser muy amado. Por no querer perder su identidad como hijo de Dios. No la pierdas tú. No pierdas la identidad que tienes como hijo de Dios y que Cristo te la ha vuelto a dar. Amén. No la pierdas. Al contrario, hazla crecer cada día. El apóstol Pablo escribió y dijo: ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Amén. O sea, a mí ya mi vida pasó atrás, ahora Cristo vive en mí. O sea, yo ya tengo la identidad de Cristo en mi vida. Eso fue lo que Pablo nos quiso decir. Daniel se ganó este atributo al no contaminarse, no quererse contaminar con el mundo, con los paganos, con los ídolos. Daniel prefirió vivir en santidad, apartado del pecado, separado del pecado, que eso significa santidad, ser santo. Amén. Por eso se ganó esta condición de ser muy amado también. Dijimos que no se quejó tampoco de su condición al vivir cautivo, fue castrado,
difamado, lo querían matar, ¿verdad? Tenía muchas responsabilidades con los reyes y gobiernos paganos, tuvo que interpretarles sueños para permanecer con vida, etcétera. Amén. También Daniel vivía, caminaba y vivía en el Espíritu. No andaba en la carne, sino en el Espíritu. Era un hombre, dijimos también, era un hombre de oración. Sabía a quién ir cuando estaba él en dificultades. Gloria a Dios. Tenía una disciplina de oración 3 veces al día, se hincaba y oraba y clamaba a su Dios. Él intercedía por otros, por su pueblo, por su nación. Quería regresar a la tierra prometida, a Jerusalén. Era su anhelo. Como dice el salmista, ¿verdad? Que el pueblo lloraba ahí en Babilonia, anhelando regresar a Jerusalén. Después de que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel fue diseminado, fue destruido, la nación de la ciudad de Jerusalén, la nación fue diseminada por todo el mundo en el año 70 y tuvieron que pasar 1900 años para regresar a su tierra. Qué terrible, qué tremendo. Y todo esto el Señor se lo mostró al profeta Daniel. Para concluir, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿No quisieras tú también ser conocido y ser amado allá en el cielo? ¿No quisiéramos ser conocidos y amados en el cielo? ¿Que nos conozcan allá en el cielo? ¿Que nuestras oraciones sean respondidas a la primera? ¿No les gustaría? ¿Que sean respondidas de inmediato, como le dijo el ángel a Daniel? Mira, desde que empezaste a orar, se dio la orden para darte respuesta y por eso yo he venido. Al momento de comenzar, tenía acceso directo al cielo el profeta Daniel por lo que era, por lo que hacía, por todos estos atributos y cualidades que estamos comentando el día de hoy. ¿No te gustaría que no solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo allá en el cielo te ame, sino que también todos los ángeles te conozcan? Que Miguel, que Gabriel, que todos los ángeles, arcángeles y millones de ángeles sepan de quién eres tú, que te conozcan, que te reconozcan, que te amen allá en el cielo. Dice la palabra que los ángeles son entes ministradores que son enviados para ayudarnos. Muchas veces pelean por nosotros en lo espiritual y nosotros ni nos damos cuenta, pero están ahí. Tenemos ángeles guardianes, gloria a Dios, que nos amen. ¡Qué bendición! Podemos lograrlo entonces solo si aplicamos en nuestra vida los principios que aplicó el profeta Daniel en su vida, todos estos principios que acabamos de comentar. Yo solo quiero terminar y concluir con una cita bíblica que nos dio nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, el famoso versículo 7, 21 al 23 que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo Jesús, nunca los conocí. Qué tremendo. Nos vamos a ir hasta el otro extremo para terminar, para concluir. Dice así la Escritura, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, qué tremenda palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús no solo aquí estaba hablando de los no amados, sino hasta de los desconocidos. Desconoció a estos, ¿verdad? En aquel día.
¿Qué día será ese? Bueno, el día del juicio, el día que nos tengamos que presentar delante de la presencia del Señor. Dice aquí que ellos, todos los que desconoció Jesús en este pasaje, dice que todos utilizaban el nombre de Jesús, y así es la gente. Todo el mundo quiere utilizar el nombre de Jesús. Como dijo también el profeta Isaías, dice, quieren que utilizar mi nombre, que yo les quite su pecado, pero pues quieren hacer su santa voluntad. Y no, aquí el Señor dice, no hicieron mi voluntad, no hicieron la voluntad del Padre. Solo utilizaban el nombre de Jesús, y así muchos en la iglesia, aún en la iglesia cristiana, quieren utilizar el nombre de Jesús para escudar sus pecados, para decir que sí son cristianos, pero que en realidad no tienen una vida espiritual, no tienen una vida en santidad. Esto es tremendo lo que estoy compartiendo en este día, hermanos. Aquellos que utilizan nada más quieren utilizar el nombre de Jesús. En las religiones nada más quiere la gente utilizar el nombre de Jesús para cubrir sus pecados, todo, y que Jesús me perdona, y viva la libertad, viva la mundanalidad. Ahí está Jesús, mi Salvador. Sí, pero no eres conocido, eres desconocido. ¿Por qué? Porque no tienes una vida espiritual, no tienes una vida de oración, no buscas, no eres agradecido con el Señor. Eres un desconocido en el cielo. Gloria a Dios. Pienso que los que se refiere aquí nuestro Señor Jesús no tenían comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero además remata, la Escritura dice que eran hacedores de maldad. Esa palabra maldad, amén, viene de la palabra griega anomia, que significa ilegal. Fíjense lo que significa, dice hacedores de maldad, dice son ilegales, son violadores de la ley. Esa palabra anomia, maldad, violadores de la ley, impíos. Un impío es aquel que, conociendo a Dios, se aparta, se regresa al mundo, no está delante de la presencia de Dios. También significa transgresores, pecadores, injustos, idólatras, apóstatas, falsos hermanos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, le dijo, cuídate de los falsos hermanos, infiltrados del enemigo. A veces hasta en las iglesias hay infiltrados de Satanás, del diablo. Hay lobos vestidos de ovejas. ¿Le seguimos o ahí le dejamos? Mire, para terminar, mejor que seamos conocidos y muy amados allá en el cielo. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a esforzar? ¿Te vas a esforzar a ser conocido y muy amado? A no tomar el riesgo de que cuando Jesús regrese te diga, pues, oye, pues yo ni te conocí, no sé quién eres, nadie te conoció, ni los ángeles ahí arriba en el cielo te conocían, pero al profeta Daniel sí lo conocían, amén. Tan era conocido que era muy amado, pero por todos estos atributos, no por su linda cara, no por tu linda cara, es por el esfuerzo, por esforzarte, por cumplir con todos estos atributos que el Señor quiere que tengas en tu vida. Amén. Esfuérzate. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Tenemos que esforzarnos, tengamos vida de oración, tengamos comunión con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, y seamos conocidos allá en el cielo. Te voy a guiar en una oración para que terminemos. Vamos a orar. Ahí ora en tu casa. Dígale, Señor, yo quiero ser conocido allá en el cielo y quiero ser también muy amado. No nomás amado, quiero ser como Daniel, quiero ser muy amado. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar las gracias en este día, en esta tarde. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos has puesto
con respecto a la vida de Daniel, Señor, cómo era muy amado, cómo era conocido y muy amado. Te damos gracias, Señor. Así nosotros queremos ser reconocidos en el cielo. Queremos que nos reconozcas, que seamos muy amados, Señor. Queremos cumplir, Padre, con esta palabra, con lo que tú nos estás mostrando. Espíritu Santo, yo te pido que toque los corazones de los que están escuchando esta predicación, esta enseñanza, que toques los corazones, que llenes con tu Santo Espíritu las vidas, Señor, que transformes, Espíritu Santo. Habla al espíritu de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús yo rompo ataduras. En el nombre de Jesús yo rompo engaños, mentiras, autoengaños que tenga la gente, tu pueblo, tu iglesia. En el nombre de Jesús, los que nos están escuchando este día, rompe ese engaño, esa mentira, en las mentiras que el diablo ha puesto en nuestras vidas. El diablo no quiere que oremos, no quiere que te busquemos, no quiere que seamos conocidos allá en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Levántanos como un pueblo de oración, Señor. Danos disciplina en la oración, Padre bendito, que cada día seamos más disciplinados en nuestras oraciones, Señor. Que a ti te demos la honra y la gloria, que seamos agradecidos contigo en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, gracias te doy, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, derrámate, Espíritu Santo, a través, Señor, de este medio, Señor, de estos medios. Tú estás tocando corazones. Yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo ahí en tu vida, en tu familia, en tu corazón. El Espíritu Santo te está llenando, te está hablando, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por la obra poderosa que tú estás haciendo en este día. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la alabanza. Te alabamos y te adoramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Recibimos bendición? ¿Recibiste bendición este día? ¿Dios te ha hablado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El Señor nos ha hablado. Te ha hablado a ti, me ha hablado a mí. Gloria a Dios. Tenemos un reto, amén, que cumplir como iglesia, como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra, porque Él envía su palabra y nos sana. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gracias, gracias te damos a ti que nos has acompañado en este día. Hemos estado en vivo en las plataformas, en las redes. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios te bendiga. A la Iglesia Jesucristo Gobierna, les recuerdo, pues vamos a tener, en un momento les mandamos el link para tener la conclusión de la reunión, pero a todos los que nos han acompañado en este día, hermanos, aún de otras iglesias, amigos, pues solamente me queda darles las gracias, bendecirlos, declararles que Cristo viene, que Maranata, Cristo viene pronto, que Dios es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza en estos tiempos de dificultad, pero tenemos que estar delante de su presencia en oración. Pues que Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos, tenemos reunión de oración el miércoles próximo. El viernes tenemos camino al Apocalipsis. Quiero que nos acompañen, está siendo de grande bendición. Camino al Apocalipsis, gloria a Dios. Camino a acuérdense, Apocalipsis viene de apocalipto, que significa revelaciones, camino a las revelaciones. Dios nos está dando revelaciones en su palabra. Gracias, pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Shalom.